Gracias. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que yo siempre aclaro esto porque hace tantos años que Dios me lleva de un lado para otro del mundo y en ningún lado me siento un extranjero, porque Dios ha hecho de todos los pueblos uno solo, ¿no? Y es estar acá y sentirme en mi casa, con mi familia. Así que estoy muy bendecido, muy contento y les agradezco su cariño, su hermandad fraterna. Así que yo ruego que Dios esta noche haga con nosotros lo que Él se propuso hacer. ¿Ustedes tienen hambre de Dios? Qué bueno, porque no hay manera que el Evangelio ofrezca respuesta al que no tiene hambre. Es el motivo por el cual los religiosos de aquella época no encontraron ninguna respuesta en Jesús. Pero a los hambrientos colmó de bienes, dice la palabra. Así que, sin ponerse pie, ¿dónde está? Cierre sus ojos un segundo, por favor. Señor, vinimos hasta acá con un solo motivo, que eres tú, Señor. No hay otro motivo. No venimos a servirnos de vos. Venimos porque necesitamos conocerte más. Que la persona de Jesucristo nos sea revelada cada día más. Él es nuestro tesoro, es nuestro deleite, es la perfecta alegría para nosotros. Hoy estamos alrededor tuyo, Señor, y lo que anhelamos es que nos reveles tu palabra. Para eso vinimos, a comer del pan de vida que es Jesús. Señor, hace algo con nuestra vida que nos transforme para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero hablarles hoy de algo que el Señor está haciendo en la iglesia de este tiempo. Y que en un perfil digamos, de grupos religiosos y en una imagen de iglesia que ha recibido un evangelio de provisión, ¿no es cierto? Que va a Dios para que Dios le dé lo que ellos no pudieron obtener por sí mismos. Entonces, como ellos van por su propio beneficio, por su propia prosperidad, por su propia sanidad y por su propia comodidad, lo cual el Evangelio no es absolutamente para nada de todas esas cosas, aunque en Cristo están todas las añadiduras que nosotros necesitamos y que Dios está atento a todas nuestras necesidades. Si creemos que Dios es nuestro mozo, el que nos tiene que servir, entonces no estaríamos dispuestos a pagar el precio de entrar al reino de Dios. No podemos ser enviados a donde Dios se propone llevarnos si creemos que es Él el que está a nuestro servicio. Y cualquiera que haya ido a Dios de la manera correcta, cualquiera que conozca su palabra, sabe que el Evangelio nos pone a nosotros al servicio de Dios, que Jesús vino a establecer un reino, ¿verdad? Entonces, si esto no lo podemos ver con claridad, si Dios no lo revela, difícilmente la iglesia asuma riesgos. Y yo quiero hablarles de esto, porque la seguridad es un encantamiento, es una fascinación que no existe. Y Dios tiene que librarnos de este encantamiento para poder ponernos en el camino por el cual Él nos creó, nos formó y nos hizo. Hay un propósito eterno para tu vida y para la mía. Y Dios tiene que revelarnos eso esta noche.
Si uno asume riesgos en la vida, probablemente pierda todo. Probablemente se enferme, probablemente pierda su vida y lo que es peor, probablemente ponga en riesgo a la gente que uno ama. La pregunta que uno le hace a Dios y que buscamos en su palabra, si es correcto asumir riesgos para alguien que quiera amar honestamente a Dios. Una de las cosas fundamentales es que uno tiene que entender es que el riesgo en los seres humanos existe porque no conocemos el mañana, no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. Y entonces, como no lo sabemos, dentro de un rato, dentro de unas horas o mañana, cualquier circunstancia en nuestra vida puede cambiar nuestra vida para siempre, de una manera radical. Un accidente, una enfermedad, un virus, un corazón que se detiene, un familiar, un hijo que perdemos. Muchas cosas pueden cambiar nuestra vida de un segundo para otro. Pero hay algo que la palabra de Dios nos revela, y es que Dios sí conoce lo que va a ocurrir en el futuro. Y Él nos quiere explicar que cuando Él diseñó nuestra vida y le puso un propósito a nuestra vida, no asumió riesgos. Dios no puede asumir riesgos, porque Él sí conoce lo que va a ocurrir en el futuro. Y hay un propósito eterno que es exclusivo para nosotros. Y es un futuro de vida y de vida eterna. Entonces, cuando uno busca respuestas en la palabra de Dios, uno puede leer en el libro de Santiago, el capítulo 4, del versículo 13 al 15, dice esto. ¿Me siguen? ¿Seguro, no? ¿Todos allá? ¿Ustedes también? Ok, bien. Dice así: vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y haremos negocios y ganaremos dinero, cuando no saben lo que va a ser mañana. Porque, ¿qué es la vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor así lo quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Amén. Entonces, yo me ponía a pensar de que en este propósito que tiene Dios a través de su palabra de librarnos del encantamiento, de la seguridad, de qué manera Dios se manifestó a la vida de sus hijos. Y entonces empecé a ver algunas obras de Dios en la vida de sus hijos, y me acordaba de Joab y Abisai, ¿no? Dos hermanos que Dios manda a defender la ciudad de Dios. Ellos dicen, bueno, vos vas a entrar por acá y yo voy a entrar por acá para defender la ciudad de nuestro Señor. Y la verdad no sabemos qué va a ocurrir. Así que solo por obedecer a nuestro Señor vamos a ir, y si tenemos que perecer, bueno, que perezcamos. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir, no sabían cuál iba a ser el resultado, pero consideraban que aún morir por la causa de Dios, por la obediencia de Dios, era correcto, era lo que Dios les pedía. ¿Ustedes se acuerdan de Esther? Esther era una mujer nacida en el pueblo de Dios, casada con el rey Asuero, que no sabía que ella era
de esa nacionalidad. Y quieren hacer un edicto para matar a todos los que son del pueblo de Dios, los que son judíos. Viene el tío de Esther y le dice, por favor, andá y habla con el rey, que era su esposo. Por favor, detené esto, tratá de detener esto. Pero cualquiera que iba al rey, sin haber sido convocado, podía pagarlo con su vida, podía morir, si no es que el rey, teniendo misericordia de esa persona, extendía su cetro de oro. Y Esther dijo a su tío Mardoqueo, le dijo, por favor, se lo voy a leer como dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si tengo que perecer, que perezca. Esther no conocía cuál sería el resultado de su acto. Pero ella tenía muy en claro que la palabra de Dios, que Dios mismo nos enseña que es correcto asumir riesgos por causa de su nombre. El apóstol Pablo tenía ya una especie de, ¿cómo es que se dice?, de doctorado en este tipo de cosas. Y él en una oportunidad, todos los hermanos recibían de parte de Dios que si Pablo iba a determinada ciudad iba a ser apresado, y que ahí no sabían qué iba a venir, si el exilio, la cárcel, la tortura, la muerte, no sabían. Pero el Espíritu Santo le decían que lo iban a apresar. Entonces todos los hermanos le decían, por favor Pablo no vayas, por favor Pablo no vayas. De repente aparece un profeta, Agabo, y viene y le dice, Pablo, Dios me está diciendo que el hombre que porte este cinto lo van a apresar y le empieza a decir todo lo que le iba a pasar. Por favor, todos los hermanos, te rogamos, no vayas. Así que Pablo, que tenía perfectamente en claro algo, ¿cuál era el motivo por el cual Dios lo había llamado? ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor lo llama a Pablo, lo que le dice? Yo se lo recuerdo. Después que él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo primero que hace cuando se le revela la condición de Señor de Jesucristo, lo primero que él expresa es que entendía que si Jesús era su Señor, lo ponía a él al servicio de él. Por eso lo mismo que dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan de eso? Así que el Señor, en vez de decirle, mira, yo te voy a enviar a las naciones y te voy a prosperar y todos van a conocer tu nombre y el ministerio va a crecer. No. Lo primero que le dijo, vas a tener que aprender a ser discípulo. Así que andate al lugar y esperá que llegue alguien que yo voy a mandar. Aprende a ser discípulo. Así que aparece Ananías, un profeta. Y Dios le dice, anda y decirle esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Eso Pablo lo tenía en claro. Pablo sabía que la misericordia de Dios, el perfecto y permanente amor de Dios sobre su vida, era mejor que la vida. Que Cristo era el tesoro por el cual valía la pena perderlo todo. Y su mayor privilegio era padecer por causa de su nombre. Su mayor privilegio era tener el gozo de poder padecer a causa de su nombre. Nadie me robe este privilegio.
Así que viene Pablo y les dice a todos ellos, por favor, me entristecen. Me entristecen. Por favor, cuando Dios te avisa que vas a padecer, no es para que te rajes, es para que te prepares. Porque para mí es un honor y es un gozo no solamente padecer a causa de su nombre, sino aún morir por causa de Él. Él es mi gozo. Él es mi tesoro. Así que ahí uno lo ve a Pablo, esto es en Hechos 21, pero él después, en 2 Corintios, que fue anterior a este episodio de Hechos 21, él dice, 5 veces fui azotado, 40 veces menos 1, 3 veces con vara, fui apedreado casi hasta la muerte, estuve en naufragios, todo un día, toda una noche flotando en el mar, estuve en peligro de ciudades, en peligros de caminos, en peligros de ladrones, en peligros de falsos hermanos, en frío y en desnudez, en hambre, en sed. Y Pablo decía, y en todo, me gozo en lo que padezco por ustedes. En todo me gozo en Jesucristo. Me gozo en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque su bienestar no estaba en las circunstancias que él vivía. Su bienestar estaba en el tesoro que estaba dentro de él. ¿Comprenden, verdad? Así que Pablo supo desde el principio que iban a venir las tribulaciones y que iban a venir los golpes en la vida, y cada día arriesgó su vida por causa de Dios. Él sabía que los caminos no eran seguros. Y él tenía 2 opciones, huir o afrontar la realidad que tenía por causa y por la gloria de su santo nombre, por la gloria de su Señor. Y entonces él expresa en Hechos 20:24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Mi vida no tiene ningún valor al lado del tesoro, dice Jesús, dice Pablo. ¿Me siguen? No tiene ningún valor, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Quién era su gozo? ¿Y dónde estaba Jesús? Dentro de él. Él nos explicó que el Evangelio era Cristo en mí. Él decía, ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo en mí. Miren, yo siempre digo que se necesita una teología bien profunda para poder entender verdades que están en la palabra, que uno las enseña, las comunica y las cree, pero nunca ocurren en nuestra vida. Como por ejemplo, estar siempre gozosos. ¿Qué dicen? ¿Ustedes se preguntan cómo se logra eso? Es muy simple. Si Dios dice que Él quiere que nosotros estemos siempre gozosos, quiere decir que quiere que estemos alegres, felices. ¿Cuándo? Siempre. Eso lo quiere Dios. Pero toda la palabra de Dios explica que nuestro gozo es Él. ¿Comprenden? No tiene que ver con las circunstancias. Nuestro gozo es Él. Y el que está en Cristo, Cristo está en Él. Así decía Jesús.
el día que ustedes me conozcan y yo esté en ustedes, se les va a revelar que yo estoy en el Padre en mí, como yo estoy en ustedes y ustedes en mí. Amén. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Saben qué quiere decir correr la carrera y terminarla con gozo? ¿Saben qué quiere decir? Que nadie debería servir a Dios de otra manera. Nadie debería servir a Dios si no es por amor, porque deshonra a Dios. ¿Por qué? Se lo voy a explicar simple. Es como que yo le diga a mi esposa, bueno, yo estoy con vos porque firmé un papel. Esa es mi responsabilidad, es mi deber. Eso deshonraría a mi esposa, ¿verdad? ¿Qué les parece? Nadie debe servir a Dios por el sentido del deber. Ni se les ocurra. Ofende a Dios. Pero si yo le diría a mi esposa, estoy con vos porque te elijo todos los días, porque sos uno de los regalos más preciosos que Dios me dio en la vida, y porque no quisiera estar al lado de otra persona para servir a nuestro Dios que a tu lado. Sos un tesoro para mí. ¿Qué les parece? ¿Eso honra a mi esposa? Nadie debe servir a Dios si no es por amor. Es lo que lo honra. Dios ama al dador. Es nuestro gozo servirle. No es una carga. Es un honor, es un privilegio. ¿Usted cree lo mismo? Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 8, teniendo en cuenta y sabiendo que Jesús había llegado a ser el tesoro supremo y el gozo de su vida, dijo, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Comprenden? Yo no puedo conocerlo si Cristo no es en mí. Si Él no gobierna mi vida, si Él no toma decisiones por mí en la vida, porque Jesús vino a establecer un reino. Amén. ¿Ustedes se dan cuenta cómo funciona eso? Cuando uno va a Cristo, va en términos de señorío, va en términos de obediencia. No hay otro evangelio, porque Jesús vino a establecer un reino. Amén. Por eso Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto es por revelación. Pablo no conocía a Jesús. Y cuando le preguntó quién era, él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él no lo conocía. Pero cuando se le reveló Jesús, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Si se nos revela, porque nadie puede decirle a Señor, a Jesús, si no es por el Espíritu. Eso me lo revela el Espíritu. No es una palabra de 5 letras. Eso viene por revelación. Amén. Ahora yo quisiera darle un ejemplo para que ustedes me entiendan. Porque hay un concepto en relación a que uno puede recibir a Jesús en el corazón.
Y esto es fundamental, porque si la verdad no es completa, si es una verdad a medias, es una perfecta mentira. Jesús nunca predicó de esa manera, ustedes lo saben. Jesús dijo, nadie puede venir en pos de mí si no abandona el gobierno de su vida. Si no se niega a sí mismo, si no deja de hacer lo que quiere para hacer lo que yo quiero, dijo Jesús. Si no toma la cruz cada día para morir en ella juntamente conmigo, dijo Jesús, porque si ustedes toman la cruz de Cristo, en esa cruz van a resucitar. ¿Entienden? Y esa cruz te conduce a la vida. No vamos a la cruz de Cristo solo para morir, vamos para resucitar. Pero para resucitar es necesario morir. ¿Se entiende? Eso la palabra de Dios llama nuevo nacimiento. Eso nos da una nueva naturaleza en Cristo, que nos permite vivir amando sus mandamientos y sus estatutos y poniéndolos por obra, porque ese es nuestro deleite, nuestro gozo. Por eso el salmista podía decir, tus mandamientos son un deleite para mí. No anhelo otra cosa, porque el Espíritu de Dios en mí produce tanto el querer como empiezo a amar y a desear lo que Dios ama y desea, y se convierte en mi gozo, y se convierte en mi deleite, y se convierte en mi perfecta alegría. Ahora, si una persona pasa al altar y le dice, Señor, te doy toda mi vida, pero después va a su casa y en vez de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, sigue tomando sus propias decisiones. Y entonces lo que dijo en el altar simplemente nunca ocurrió. ¿Comprenden? Pero esa persona está tan enamorada del cristianismo, de la iglesia, del ministerio, que al cabo de 2 o 3 años ya habla como un cristiano, canta como un cristiano, sirve como un cristiano, pero no lo conoce. No nació de nuevo, porque no hay reino de Dios en su vida. Dios no es el que gobierna, sigue gobernando la persona. Por eso Pablo dice, todo lo considero por basura. He perdido todo, incluso todo aquello por lo que el mundo moriría por poder tener, para mí es basura. Con tal de llegar ¿a qué? Al conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que si hablamos en términos de obediencia, en términos de señorío, si Dios gobierna mi vida, entonces todo lo que está en el cielo, todo lo que está bajo el gobierno del Creador está en mí. ¿Entienden? En el nuevo pacto, la fidelidad de Dios no está en que Él haga o cumpla sus promesas. Porque en el nuevo pacto, Cristo en mí, todas las promesas son un sí y un amén. ¿Por qué? Porque todas las cosas, o sea, todas las promesas, todas las bendiciones, todo lo que Dios es, todo lo que Cristo es, que es el todo en todos, está en mí. Y ya me fue concedido, ¿comprenden? Porque si yo miraría a la fidelidad en términos de las cosas que creo recibir de parte de Dios como promesa, esa fidelidad estaría en juego por las cosas que no recibo, ¿verdad?
Y Dios me revela que todo me fue concedido en Cristo. Absolutamente todo. ¿Ustedes lo creen eso, verdad? Una de las cosas fundamentales que podamos entender en este término es que creer en Dios no es creer que Él es el Hijo de Dios. No es creer que Él es quien dice ser. Creer en la existencia de Cristo no es creer en Él. El diablo cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cree que sabe muy bien que existe porque es el que lo venció. Pero no comió el pan de vida. ¿Entienden? Entonces yo tengo que creer no que Jesús es quien dice ser solamente, sino que Él es quien dice ser, ¿para quién? Para mí. ¿Está bien? Ahora, yo quiero hacer un breve examen en nuestro corazón. Si Jesús dice que Él es el pan de vida, y que el que come de Él nunca más vuelve a tener hambre de nada. Porque el pan de vida que es Jesús sacia para toda la eternidad. Ahora, ¿ustedes lo creen? Ok. ¿Lo podemos evaluar? Si yo creo que Jesús es quien dice ser para mí, que si como de Él nunca más vuelvo a tener hambre, eso quiere decir que no necesito del amor del otro para estar satisfecho. ¿Dolió? Poco. Ok. Que no necesito del respeto y de la honra del otro. O sea, no, pero pará. Si yo te respeto a vos, vos respetame a mí. ¿Verdad? O sea, no. No necesito el respeto del otro. No necesito de la honra, de la dignidad. ¿Entienden? No. Era el motivo por el cual Jesús podía estar entre nosotros siendo traicionado, negado, vituperado, insultado. Y aún así, ninguna de todas esas cosas lograr que Él nos ame menos. Por una sencilla razón, Él estaba completamente satisfecho en el Padre y el Padre en Él. Cuando Jesús es suficiente para mí, no necesito ninguna de otra cosa, ningún otro alimento para sentirme completamente satisfecho en Él. Amén. Y entonces, si yo necesito de otro alimento que no sea Jesús, como por ejemplo, que me quieran, eso demuestra una sola cosa, que no estoy comiendo el pan de vida. Si me ofendo, no estoy comiendo el pan de vida. ¿Comprenden? Porque el Hijo de Dios es inofendible. Nadie que es ofendible puede servir a Dios de la manera en que Dios dice que debe ser servido. ¿Me entienden? Porque ese Cristo que está en mí, la vida que portamos, ese Cristo que está en mí, murió por amor a sus enemigos. Yo no puedo amar a mis enemigos, pero el que está en mí murió por amor a ellos. ¿Comprenden? Si yo me niego a mí mismo, me clavo en la cruz, ¿me entienden? Como dice Pablo, estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo en mí. Yo estoy crucificado, el que está en mí se manifiesta, el que puede amar a sus enemigos, el que puede perdonar al que no merece ser perdonado, el que ama al que no merece ser amado, se manifiesta. Esa es la locura del Evangelio, ¿comprenden? Es locura a los que se pierden, pero para los que creen que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es lo que la gente ve en nosotros y dice, este tipo está loco.
mirá todos los problemas que tiene y está siempre gozoso. En una circunstancia en donde cualquier persona se deprimiría, uno está gozoso y agradecido. ¿Comprenden? Cuando la gente ve esa luz en nosotros, dice, ¿qué tiene esta gente tan especial? Bueno, ellos tienen la luz que vino a este mundo. Tienen a Jesús, que se manifiesta en ellos cuando ellos mueren a sí mismos para que el Cristo, que es la luz, se manifieste en ellos. Amén. Si no hay gobierno, no hay Cristo en mí. No hay luz, no hay locura. ¿Está bien? Entonces, no puede decir, como dijo Jesús, cuando nos enseñó a orar. Lo primero que tiene que ocurrir, Señor, es que tu nombre sea santificado. Lo siguiente es que no se haga nuestra voluntad. ¿Amén? Eso es buenísimo, porque Jesús no hace otra cosa que no sea la voluntad del Padre. Si Cristo es en mí, yo no anhelo otra cosa que no sea la voluntad del Padre. No se haga nuestra voluntad. Así que, Señor, no haga lo que yo quiero, haz lo que vos querés. ¿Amén? Eso es reino. ¿Para qué? Para que lo mismo que ocurre en el cielo ocurra en nuestra vida. Venga a nosotros tu reino. Venga. ¿A dónde? A mi vida, a mi matrimonio, a mi familia, a la iglesia. Para que la iglesia sea lo que Dios se propuso, que Cristo, la iglesia es Cristo, no hay otro material en la iglesia que sea Cristo. ¿Lo entienden eso, no? Cristo sale de un cuerpo de carne y hueso. Cuando resucita y va al Padre, vuelve impartido en vida en un nuevo cuerpo que es la iglesia. Quiere decir que en Cristo no hay otra cosa, digamos que en la iglesia no hay otra cosa que no sea Cristo. El Evangelio es Cristo en mí. Amén. O sea que gobierna Él, no hay otra chance. Soy iglesia si en mi vida gobierna a Cristo. Amén. Porque no hay otro material. El ADN es Cristo. ¿No es cierto? O sea, yo doy un ejemplo y que digo, supónganse que un auto pasa por abajo de un semi, o acaso en las motos, ¿no? Que andan millones de motos, bueno, pasan por abajo un semi, ¡prum!, le corta la cabeza a los cuatro. No, disculpen el ejemplo, ¿no? Disculpen. Vienen los bomberos, miran las cuatro cabezas, miran los cuatro cuerpos y dicen, ¿qué cabeza es de qué cuerpo? ¿Verdad? Y entonces, hoy que avanzó la ciencia, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos un examen de qué? De ADN. Y entonces, si el ADN de esta cabeza no coincide con la de este cuerpo, uno que dice, esta cabeza no es de este cuerpo, ¿verdad? Si nuestro ADN no es el de Cristo, no pertenecemos a la iglesia. ¿Comprenden? Así que no hay chance. Si querés ser hijo de Dios, si querés ir en pos de Jesús, si querés ser iglesia, el que manda, ¿quién es? Así que toda esta gente lo había entendido muy bien y sabían que Cristo era mejor que la vida. Ahora, yo digo, si el final, digamos, porque todo camino es importante por el destino que te conduce, ¿verdad? Si la meta de Dios es su propia gloria, es que yo sea conformado a la imagen de su Hijo, que Cristo sea en mí, les hago una pregunta y ahora me van a tener que contestar. ¿Entienden la premisa? El propósito es Cristo, que Cristo sea formado en mi vida. Amén. Así decía Pablo, ¿no? Hijitos míos.
Otra vez entro en dolores de parto, porque yo fui a explicarle a ustedes cuál era la gran noticia, cuál era la increíble, la maravillosa noticia que es Cristo en nosotros. Y yo ahora que me vengo para acá, me vengo a enterar por algunos hermanos que ustedes volvieron a los viejos rudimentos de la ley. ¿No es cierto? Que andan jugando, que está bien, que está mal, este es un desastre, rajalo, mejor que se vaya a otra iglesia y todas esas cosas. ¿Verdad? Porque cuando, viste, la caída del hombre, la muerte del hombre vino por la desobediencia. Y la desobediencia fue canalizada en que el hombre comió del árbol ¿de qué? Del conocimiento del bien y del mal. Conocer bien y el mal, ¿qué te permite? Juzgar. Esto está bien y esto está mal, ¿no es cierto? Ok. Pero de eso no se trata el Evangelio. Eso fue el antiguo pacto. En el nuevo pacto volvimos a comer o tuvimos la oportunidad de comer del árbol que Adán no comió. ¿Cuál era ese árbol? El árbol de la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Soy el camino, la verdad y la vida. Dios nos da la posibilidad de volver al origen y comer del árbol que debimos haber comido. Amén. Ahora, cuando uno resuelve una situación, ¿no es cierto? Dice, se enoja o se ofende con alguien, no, porque eso está mal. ¿De qué árbol está comiendo? De ese árbol está enroscada la serpiente. Ese árbol te va a matar, loco. No te permite juzgar. El árbol de la vida no te permite juzgar. ¿Comprenden? No, pero yo... Acá hay que hacer las cosas bien, porque... ¿me entienden? Bueno. ¿De qué se trata el árbol de la vida? Aquel que Jesús dijo, búsquenme a mí, primeramente a mí. Ustedes comprenden. Ustedes no necesitan otra cosa más que a mí, decía Jesús. Mi reino y mi justicia. ¿Y cuál es la justicia de Jesús? Que Él, siendo inocente, se murió por los culpables. Que Él, siendo justo, se murió por los injustos. Escuchen, esto no es la diferencia entre el bien y el mal. Porque si yo entiendo el bien y el mal, el que comete el delito es el que tiene que pagar. Pero en la justicia de Jesús pagó el inocente. Cuando vos decidís sobre una situación, ¿de qué árbol comés? ¿Amén? Pues yo estoy en Cristo, Él es la vida. Así que Jesús dijo, al igual que nosotros, no importa quién es el culpable, si alguien tiene que morir acá, ese elijo ser yo. ¿Por qué? Por amor. ¿Por qué motivo Él vino a morir por nosotros? ¿Y por qué motivo tenemos que morir nosotros siendo inocentes por aquel que es culpable? No hay otro motivo. Pero es injusto. Claro, ¿nunca te explicaron que el reino de Dios se trata del justo muriendo por los injustos? ¿Lo ven? ¿De verdad que hay cosas que se nos tienen que revelar? ¿Usted qué creen? Porque si no, en vez de ser hijo de Dios, vamos a ser evangélicos. ¿Entiende? Eso es lo peor que nos puede pasar. Los hijos de Dios reflejan a Cristo, su carácter. El fruto de Cristo en mí es su carácter, es amor, es gozo, es paciencia, benignidad, bondad, fe, es mansedumbre, es templanza. Y entonces, cuando uno ve, mira y ve la lista, yo seguro ustedes no la conocen, o algunos sí, pero yo se la quiero leer muy rápido, pero toda esta gente consideró que Jesús era mejor que la vida.
¿Por qué? Porque la palabra explica que la vida del hombre es como una neblina, es como un soplo que aparece y desaparece. Pero después, ¿qué viene? La eternidad. No tiene ningún valor. No estimo preciosa mi vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Y entonces cuando yo empecé a buscar todos los apóstoles, ¿no? Y entonces, se los cuento, Pablo, ¿sabían que primero fue torturado y después qué hicieron? Le cortaron la cabeza, fue decapitado. Mateo murió por las heridas del martirio en Etiopía. Síganme. Juan, ustedes saben que lo frieron en aceite, ¿no? Aunque fue el último que murió de los apóstoles. Pedro, según los historiadores, fue crucificado cabeza abajo en Roma. Jacobo fue decapitado en Jerusalén. Fue el primero de los apóstoles en morir. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado, descarnado, con ganchos. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, en Grecia. Tomás fue atravesado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros. Santiago, o Jacobo el menor, el hijo de Alfeo, fue arrojado desde el pináculo de un templo y cuando cayó, lo mataron a golpes, todo por no negar su fe en Jesucristo. Judas Tadeo fue muerto a flechazos, cuando se negó a renegar de su fe. Matías fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Simón el Celote fue aserrado en Rusia. ¿Saben qué es aserrado? Cortado por la mitad, ¿eh? Felipe fue azotado, encarcelado y luego crucificado. Son todos los apóstoles. Digo, ¿qué pasó? La seguridad. ¿Dónde está la seguridad? Eso, la inmunidad del cristiano. ¿Dónde está que si está mi auto ahí, viene un ladrón y cuando quiere tocar el auto se queda paralizado ahí? Toda esta gente consideró que era un honor morir por causa de Cristo. ¿Dios se olvidó de ellos? Les concedió el privilegio. ¿Se acuerdan de Esteban? Fue apedreado. ¿Y qué decía él? Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Ellos no conocen tu amor. No te conocen. Actúan por desconocimiento. No le tengas en cuenta este pecado. Lucas fue ahorcado en Grecia. Y podría seguir. Pero yo quiero decirles algo, porque esto es fundamental, que uno tenga una visión de eternidad, porque somos seres espirituales desde la perspectiva de Dios. Cristo es la vida y es la vida eterna. ¿Comprenden? La resurrección de Cristo, en Cristo en mí, la resurrección de Cristo está en el eje de toda la esperanza de todos los hombres que habitan en este bendito planeta, ¿me entienden? Nosotros que podemos ver con mirada de eternidad porque Dios nos hizo inmortales en Cristo, que rompió las cadenas de la muerte para trasladarnos a la vida y a la inmortalidad. Esto que estoy contando no es una historia de tragedia, es una historia de recompensa. ¿Saben dónde están todos estos hombres hoy? ¿Dónde están? En el cielo, ¿verdad? Están en la eternidad. Yo les pregunto, ¿saben dónde van a estar dentro de 20.000 millones de años? Disfrutando de su recompensa.
Esto no es una historia de tragedia, es una historia de recompensa. Hace muy poco, bueno, yo pienso esto porque capaz que me conviene aclarar algo. Ustedes conocen la historia de los dos constructores en la palabra de Dios. ¿Conocen, verdad? Quiere decir, Dios dice que todos construimos en la vida. Pero hay constructores insensatos y constructores prudentes. El constructor insensato, ¿sobre qué edifica? Sobre la arena. Y el prudente sobre la roca. ¿Quién es? Cristo. Amén. Ahora, viene la lluvia, la tormenta, el viento y azota contra ellos. La pregunta es, ¿para quién viene la tormenta? Para todos. Para el que construye sobre la arena y para el que construye sobre la roca. Viene para los dos. ¿Comprenden? ¿Qué quiere decir eso? Que el Evangelio no se trata de cómo evitar las tormentas. ¿De qué se trata? De cómo soportar las tormentas. A los hijos de Dios también se nos mueren nuestros hijos. ¿Comprenden? También pasamos por tribulaciones. Pero lo que la palabra de Dios dice es que si tu casa está sobre la roca, jamás se cae. Y no importa el tamaño de la tormenta, nunca, jamás se va a caer por toda la eternidad. Amén. Mi hijo, hacía 2 años que él quería hacer un viaje misionero. Y nosotros, que él nunca se había ido de nuestro lado, todo vacaciona con nosotros, o sea, no. Y ahora se quería ir a 2 días de avión al sudeste asiático, a Camboya, como misionero. Y nosotros dijimos, bueno, hijo, vamos a orar, o sea, vos, no sos nuestro, vos sos de Dios, o sea, lo que tiene que ocurrir es lo que Dios quiere en tu vida, pero oremos a ver si Dios lo confirma. Así que nos pusimos a orar. Y Dios en un momento confirmó. Y dijo, tiene que ir a Camboya. Dijimos, bueno, hijo, está bien, Dios quiere que hagas este viaje y vayas a misionar allá. Así que empezó una circunstancia que yo no me imaginaba. Cada noche él empezó a soñar con el infierno y se levantaba atormentado y pasaba mal el día y yo no sabía qué estaba pasando. Yo decía, pero ¿por qué pasa esto? Hasta que un día, después de 2 meses de tener este sueño recurrente, él me llama y me dice, papá, por favor, ¿puedes venir? Estaba convulsionado, sentado en la cama y me dice, papá, otra vez el Señor me mostró el infierno. Y él me dijo, papá, en el infierno hay lugares. Hay lugar para los adúlteros, hay lugar para los fornicarios. Papá, hay un lugar tremendo para aquellos que enseñaron que no hay infierno. Y me dijo, papá, el infierno es un lugar donde la gente nunca deja de llorar. Y me dijo, papá, tenemos que ir en busca de los perdidos. Y yo ahí entendí por qué el Señor le estaba mostrando el infierno. El Señor le estaba mostrando el dolor que Él siente por los perdidos. La urgencia que Él siente por los perdidos y se lo estaba trasladando para que Él comprenda que ningún hijo de Dios que ha sido muerto y resucitado juntamente con Cristo
regenerado por el poder de Dios, puede estar tranquilo en su casa, cómodo, sabiendo que hay gente que se va al infierno todos los días sin esperanza, sin Cristo. No se puede. Por eso Pablo, cuando revela nuestro gozo, él dice: la condición de un hijo de Dios es como entristecido, mas siempre gozosos. No estamos en una fiesta, estamos en medio de una verdadera tragedia, de gente que se pierde segundo a segundo en el infierno. Pero en medio de la tristeza tenemos gozo, porque Cristo es nuestro Salvador. Hay esperanza, escuchen. Hay solución. Y los hijos de Dios somos los portadores del ministerio de la reconciliación. Tenemos el antídoto para que la gente se salve. Y me acordé, hacía muy poco, que había yo sido parte de un encuentro donde había venido un muchacho musulmán, no musulmán, pero que Dios lo había mandado al mundo musulmán. Muy joven, hay que ir a predicar a un estado musulmán. Todos hoy tenemos verdaderas noticias de lo que está pasando en esos estados. De la cantidad de cientos de miles de cristianos por año que son asesinados, decapitados, solo por dar testimonio de su fe en Cristo. Pero Dios le dijo a ese muchacho que tenía que ir ahí, muy joven. Y le preguntábamos acerca de su estrategia. O sea, ¿cuál es la estrategia de ellos? Contaban. Nosotros no podemos predicar porque nos matan. Entonces nosotros nos hacemos amigos, compañeros, establecemos una relación en nuestro trabajo, en nuestro estudio, un vínculo. Cuando ese vínculo se hace cercano, tenemos la posibilidad de poder comunicar el amor de Dios. Así que en un momento una compañera de su trabajo quiso ir a comer a su casa junto con su novio. Y él tenía en su heladera, en su refrigerador, tenía una especie de calco con una supuesta cara de Jesús ahí pegado. Cuando él abre la puerta para que entre esta chica junto con su novio, ella entra y cuando entra su novio mira la heladera y dice: ¿quién es ese hombre? Él se quedó helado y él le dice: díganme ya, ¿quién es ese hombre? Y él dijo: si le digo que es mi tío, le estoy mintiendo. Y si le digo quién es, me pueden matar. Así que él le dijo: mira, yo te voy a decir quién es ese hombre. Pero si vos primero me decís por qué querés saber. Y él le dijo: porque hace 2 semanas que ese hombre se me está apareciendo en sueños, diciéndome que él tiene un agua de vida para hacerme probar que no voy a poder probar jamás en otro lugar que no sea en él. Cuando uno asume riesgos, Dios viene con vos. ¿Ustedes comprenden? Es bueno asumir riesgos por amor de su nombre. Dios se glorifica. Esa pareja hoy son pastores. Y me acordaba de una historia, voy a terminar con esto. Hay una historia que yo cuento porque me impactó. Son 2 adolescentes que escribieron un libro, su testimonio, que es un librito que se llama Mañana moriréis.
eran dos chicas, y siempre aclaro que digo adolescentes, pues tenían 19, 20 años, básicamente porque hoy la adolescencia se estiró como hasta los 45 más o menos. Y entonces, vieron que uno sabe quién es el papá y quién es el hijo hoy. Y 19, 20 años ellas habían entendido el Evangelio. Y habían dicho: Señor, nosotros ya entendimos que no se trata de nosotros, que se trata de vos. Entendimos por medio de la palabra que vos no sos para nosotros, sino que nosotros somos para vos. Que no se trata de lo que queremos, sino de lo que vos querés. No necesito sentirme a gusto en lo que te sirvo, sino que vos te gratifiques con mi vida, porque ese es mi gozo. Tu voluntad. Así que, Señor, esta es nuestra vida. Tomala y haz con ella lo que vos quieras. Así que Dios les dijo: Albania. Albania. Le dijeron: ¿Albania? ¿Dónde queda eso? Así que fueron a buscar, y cuando se fijaron que era Albania, se dieron cuenta que era un país que en su propia declaración, en su propia constitución, se declaraba atea, orgullosamente atea. No hay señales de Dios en Albania. En los cementerios no hay cruces, no hay ningún tipo de señal de Dios. Y si predicas, te matan. Ya dijeron: pero Señor, ¿cómo vamos a poder hablar del Evangelio ahí? Si no se puede. Entonces dijeron: Señor, vamos a seguir orando, a ver que el Señor nos confirme. Oraron durante 2 meses más. Y el Señor les seguía diciendo: Albania, Albania. Así que ellas dijeron: bueno, Señor, nuestra vida es tuya. Vos la compraste a precio de sangre, ya no nos pertenece a mí, sino que te pertenece a vos. Así que acá está nuestra vida. Tomá con ella, hacé lo que vos quieras. ¿Queréis que vayamos a Albania? Vamos a Albania. Vos sos nuestro gozo. Así que compraron folletos y cintas de pegar. Y se empezaron a pegar folletos, toquitos de folletos en el cuerpo con cinta de pegar, en todo el cuerpo. Y ahí fueron, entraron al aeropuerto, pasaron inmigración, entraron a Albania sin que la descubran. Cuando estuvieron ahí, empezaron a hacer rollitos bien finitos con los folletos. Iban a los lugares públicos, a las plazas, y ponían los folletos entre las plantas, en medio de los bancos, escondidos. Y se iban a 100 metros y empezaban a orar, diciendo: Señor, trae la persona, trae la persona, trae la persona. Y las personas venían y encontraban ese papelito, lo abrían, inmediatamente lo cerraban, se lo guardaban y se iban. A los 2 meses fueron descubiertas por el servicio de inteligencia y se las llevaron y las empezaron a torturar. Y ellas decían: cuanto más nos torturaban, nosotros sentíamos como que teníamos una burbuja alrededor nuestro. Cuanto más nerviosos se ponían ellos, más segura nos sentíamos en Cristo. Y cuanto más gritaban, una paz de parte de Dios nos inundaba. Hasta que un día uno de ellos, que era el jefe, dijo: bueno, se terminó, mañana van a morir. Así que el otro día las vinieron a buscar, las cargaron en un vehículo y las llevaron derecho al campo de ejecución. Cuando estaban llegando al campo de ejecución, en vez de doblar a la izquierda, doblaron hacia la derecha. Y en la derecha estaba la frontera y había una cola muy larga de autos. Y en vez de ponerse en la cola, esquivaron la cola y empezaron a pasar, y pasaron por la policía, por la seguridad,
por la frontera y pasaron y ellas decían, es como si ángeles hubieran hecho invisible el auto, nadie nos miraba y pasamos y salimos de Albania. Al cabo de unos años, ellas decidieron volver a Albania. Y yo digo esto porque así son las mujeres. No, bueno. Bueno, volvieron a Albania. Y cuando empezaron a caminar por las calles de Albania, vino un hombre y los para y le dice, ¿ustedes saben quién soy yo? Y ellas le dijeron, no, disculpe, no sabemos quién es usted. Él le dijo, yo soy la persona que dijo que ustedes mañana iban a morir. Pero ahora soy cristiano y soy pastor. Hace 25 años, Albania sacó de su constitución su condición de atea. Y hay más de 150 iglesias en Albania, solo por 2 adolescentes que decidieron vivir el Evangelio como Dios dice que debe ser vivido. Cuando uno asume riesgos por Dios, Dios se glorifica. Toda su palabra dice que es bueno asumir riesgos por la causa de su nombre. Porque el que quiera ganar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por amor a Cristo la va a hallar. Escuchen, tenemos que ir en busca de los perdidos. ¿Ustedes entienden? Esa es la labor de la iglesia. Es la misión de la iglesia, porque para eso vino Cristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay otro motivo, ¿entienden? Estuvimos ahí en otro tiempo. No podemos nosotros creer que el Evangelio es para nuestra comodidad, porque si el amor de Dios se manifestara en nuestra sanidad, en nuestra prosperidad y en nuestra comodidad, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo, ¿me entienden? Y si esto no lo entendemos y predicamos otro evangelio, lo único que vamos a lograr es mandar gente sana, próspera y con la panza llena al infierno, ¿me entienden? La gente tiene que conocer a Cristo. ¿A qué Cristo? Ese que está en mí. Somos los portadores de la vida que ellos necesitan. Escuchen, hay que ir a buscarlos y traerlos de vuelta a casa. Para eso vino Cristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Lo vamos a hacer. Miren, ¿saben lo que dice Dios? Son mis hijos perdidos. Vayan por ellos, por favor. Cerrá tus ojos, por favor. Y podés decirle, Señor, si algo se me reveló de tu palabra, de tu evangelio, si hoy entiendo para qué me salvaste, por qué me viniste a buscar, por qué me creaste, cuál es tu propósito para mi vida, toma mi vida, porque ya no es mía, es tuya, y hacé con ella lo que vos quieras. Decirle, Señor, voy a ir a buscar a los perdidos, cueste lo que cueste, porque hoy entendí que vos sos mejor que la vida, que esto no es una historia de tragedia, sino de recompensa. Y vamos a amar a nuestros enemigos, mirándolo a los ojos, como vos los amás, como vos me amaste a mí en otro tiempo y diste tu vida para que yo sea salvo. Los vamos a traer de vuelta a casa, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Ahora, cuando ustedes vayan a buscarlos, por favor, prediquen el verdadero evangelio. De verdad les digo. Escuchen. Si ustedes les dicen, si van a Dios, Dios te va a sanar, Dios te va a arreglar tu matrimonio, eso es algo. Lo que ellos necesitan es a alguien. Ellos necesitan a Cristo. ¿Comprenden? Porque si la mala noticia no es correcta, la buena noticia es falsa. La mala noticia no es su divorcio, no es su enfermedad. La mala noticia es que sin Cristo están muertos. El Evangelio no es para librarnos de los sufrimientos temporales de esta vida, es para librarnos de la muerte y de la condenación eterna, ¿me entienden? No es para darnos una vida fácil, es para darnos vida eterna. Porque hacemos del Evangelio una baratija si no lo predicamos correctamente. Miren, supónganse que alguien pasa caminando, ¿no es cierto?, por un lugar y ustedes le dicen, ¿quiere entrar? No, yo no tengo interés en entrar a ese lugar, yo voy para otro lado. Bueno, pero yo te quiero contar, está bueno, está hermoso. No sabes lo que yo disfruto, es todo lo que ocurre en mi vida en este lugar. Entonces la persona te dice, bueno, si está tan bueno, me da cierta curiosidad en querer entrar. Pero cuando quiere entrar, vos le decís, bueno, pero para poder entrar, tenés que perder tu vida y todo lo que tenés. ¿Qué? ¿Estás loco? Ni loco, quédate con tus cosas, yo sigo mi camino. Pero si esa persona supiera que en 10 minutos va a morir, no solamente estaría dispuesto a darlo todo, sino que estaría de rodillas rogando que le abran la puerta para poder entrar. Si la gente no conoce cuál es la mala noticia, no hay buena noticia para ellos. La buena noticia sería falsa, ¿me entienden? La gente no sabe que va derecho a una condenación y una muerte eterna. Como si alguien se estuviera ahogando, ¿me entienden? Y se ahoga y se ahoga y se ahoga y no da más y no da más y no da más y se va a morir y vos llegás con un bote y te acercás al tipo y le decís, tengo un trabajo mejor pago para vos. ¿Querés un cafecito? ¿Qué creen que necesita esa persona? Ser salvada de la muerte. ¿Comprenden? Que el problema de esa persona no es que no gana bien, es que se está muriendo. El Evangelio es para eso. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La gente se muere, se pierde en una eternidad sin esperanza. Y Cristo es la resurrección y la vida. ¿Lo vamos a ir a buscar? Predicamos el Evangelio correcto, la gente necesita a Cristo. Amén. Dios le bendiga. Dios lo logre con ustedes y se glorifique en nuestra vida. Muchas gracias.